Continuamos con Saber y Sabor, hablando de economía, hablando de política, hablando de finanzas. Bueno, ¿qué nos dejaron estos dos, la convención y el Congreso? Vinieron economistas importantes. Así es. Decime, Álvaro, ¿qué nos deja como para pensar y con los faros prendidos? Muy interesante lo que pasó en este Congreso del IAEF. Vamos a dividirlo en dos. Primero estuvo Miguel Kigel. Miguel Kigel dio algunos datos. Me pareció muy interesante lo siguiente. Mira, Argentina no tiene un problema de solvencia. Es decir, la deuda pesa poco con relación a lo que producimos. Explicaba Marcelo recién del PBI. La deuda argentina, la deuda pública, externa, interna, pesa el 40%. O sea, Argentina no está con un plan de solvencia. Solvencia es cuando no te alcanza lo que tenés para pagar las deudas. Eso parece interesante porque quizás todos los que estamos dentro del mercado estamos con cierto nerviosismo. O sea, no somos un país pobre. No somos un país pobre. Bien. Si vendemos la joya, Es una mirada económica, no financiera, económica. Es una mirada económica. Que el país esté empobrecido es una cosa, pero no somos un país pobre. Que los bonos te rindan entre 40 y 50, es decir, que un bono argentino sea casi tan riesgoso como el ucraniano, es producto de una guerra de ideas que tiene Argentina, mientras allá hay una guerra bélica con bombas, ¿no? Como son las guerras en el mundo. Entonces me pareció interesante esa visión como asesor financiero para decir, ok, si eso es así, tenés una enorme oportunidad de comprarte un bono que hoy te puede pagar 50% anual en dólares. Hay que creer en Argentina. Es una locura para que la teleaudiencia se ubique. ¿Cuánto rinde un dólar, por ejemplo, en el exterior si vas a invertir? Un bono del Tesoro americano, que sería libre de riesgo, rinde el 4% anual. Que dicho sea de paso, no es una tasa normal, que es elevada. Es una tasa elevada. Bien, y dijiste 50% un bono argentino. En dólares. Parece un esquema Ponzi. Parece una tasa casi LIBOR, digamos, que está pagando Estados Unidos, un poco menos, contra el 50%. Contra el 50%. Una locura. Increíble. Pero eso porque hay una desconfianza enorme sobre lo que Argentina va a hacer con los compromisos que ha asumido. La deuda es un compromiso. Bueno, tenés que cumplirla, honrarlo. Después, el sistema financiero. Y ahí explica la diferencia justamente entre esa tasa norteamericana y esta, es la desconfianza que da Argentina, ¿no? Exacto, la totalmente. desconfianza de Argentina. Y hay ahí, un sobreprecio, digamos, que te presten y te pongan dinero por la falta de confianza. No te creo, no confío en vos, te dejo plata, pero me pagás tanto más. A esta tasa no le presta nadie a Argentina. Por eso cuando tiene déficit fiscal, lo que tiene que hacer es imprimir, subir impuestos, que ya no hay espacio. También lo explicaba Marcelo recién, cuánto pesa el Estado. No hay espacio para subir impuestos. De repente el impuesto país y alguna creatividad, pero no de forma estructural. Entonces toca imprimir. Si toca imprimir, vendrá inflación, inflación futura. Otro dato importante en materia de finanzas, dio Miguel Kegel. Atención porque estamos hablando de la bola de las LELIQ. Las LELIQ son la deuda que tiene el Banco Central, ha emitido deuda y es la deuda que tiene el Banco Central. Algunos dicen, atención porque puede venir un plan Bonex. Vos te acordás perfecto, Sergio, de lo que ha sido esa época para Argentina. Era joven. No se acuerda tanto. Sigo siendo. Año 89. Año 89. Estaba por irse de viaje egresado. Bueno, che, esto es preocupante el nivel de deuda. Mocoso y respetuoso. No, le decimos a la gente de verdad. Y la verdad que no es tan preocupante, dijo Miguel. Miguel fue bastante optimista con relación a las variables financieras y macroeconómicas. Y por otro lado estuvo Melconian mostrando lo que es el plan que la Fundación Mediterránea está armando. Entonces no se dedicó a evaluar la coyuntura, sino se dedicó a contar cómo ven la Argentina desde la Fundación Mediterránea y cuáles serían las medidas que empezarían o que están empezando a ver para acercarle a sea quien sea el presidente que viene, un plan integral de desarrollo. Bien, esto tiene que ver con lo que yo decía. Hay gente que está realizando estudios, planes y programas eventualmente para una Argentina nueva a partir de las próximas elecciones. Nueva por lo de las posibles autoridades. Ahora, vieja en cuanto a los problemas, ¿no? Exacto. Argentina es una interminable espiral que tiene siempre el mismo problema. Difícil de creer. Hay un tema, ¿no? O sea, complementando un poco lo que dice Álvaro, la deuda externa y deuda interna, pero siempre hablamos de la deuda financiera, la deuda de títulos, pero también hay una deuda social, podemos decir, muy grande, ¿no? Que por más que no parezca desde un punto de vista socioeconómico, es importante. O sea, por ejemplo, más allá de los cuestionamientos que hay hacia ciertos planes de jubilación o todo lo demás, pero hay una deuda interna que es importante y que también tiene que ser solucionada. O sea, no solamente son acreedores que deben un 50%, o sea, que se le está pagando, no es que se le está pagando, sino que la deuda argentina cotiza un 50%
de rentabilidad, sino que aparte de eso, también hay una problemática social que no están viendo o que no la están llegando a solucionar. Y con esta desconfianza, como decía Álvaro, con esta, o sea, a ver, para que entienda la gente, el hecho de que la tasa de interés o el rendimiento que pagan los bonos argentinos sea alto, significa que no confían en Argentina. Entonces, si no confían en Argentina los acreedores que le prestaron plata y que ya le prestaron plata, ni a hablar de lo que es la deuda interna y todo lo demás que se debe, ¿no? Ya desde un punto de vista un poco más socioeconómico. La economía es una cuestión de expectativas. ¿Sí? Lo que se refleja, ese nivel de tasa que muy bien señalaba Álvaro, es que las expectativas sobre la economía argentina en el futuro próximo no son buenas. Por ello, las tasas de descuento de esos títulos están tan elevados. ¿Sí? Totalmente, claro. A ver, le explicamos a la gente, se emitió deuda y ahora hay gente que tiene esa deuda y que se la quiere vender a otro. Entonces, cuando se la quiere vender, yo tengo títulos argentinos que los compré y que iban a pagar inicialmente un 8%. Se lo quiero vender a Álvaro. Bueno, pero Álvaro dice, no porque sea él y que sea malo, sino porque representando el mercado, él dice, no, yo te lo compro, pero quiero que me paguen un 50%. Eso significa que yo se lo tengo que vender a un precio mucho menor. Y eso es lo que está reflejando muy bien, que bueno, que justamente la desconfianza que hay de qué es lo que va a pasar, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo. O sea, hay un dicho que dice, confía en la persona, no en la promesa. Y bueno, acá lo que se está viendo es eso. Uno le cree a las personas que hay ahora o no cree a las personas que hay ahora. Y bueno. Ahora digo yo, ¿cómo creerle si realmente no se entienden ni se creen, digamos, entre las tres personas que están, dos que pueden estar manejando el país y uno que está pintado, que es el presidente? Bueno, pero eso lo decía Álvaro. Pero entre Massa y Cristina Kirchner hay desacuerdo. Es decir, lo que ya pintó Massa que iba a hacer, ya no sé si lo hace tanto. Las tarifas, tenés esto. Si las tarifas se aplicaban ahora, no las suba. Bueno, ya no se hizo tanto como se decía. Mira, en el congreso que tuvimos ahora en Lucas Sal, hablaban de que en el peor momento de Macri, es decir, cuando Macri más subió las tarifas, llegó un 64% del costo de la tarifa. Es decir, nosotros, sobre todo AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, pagaba el 64% del costo de la tarifa y el resto lo pagaba el Estado. ¿Qué significa que lo pagaba el Estado? Que lo pagaba nuestro comprovinciano, el salteño que vive en Solidaridad Cuarta Etapa, que no tiene gas, que no tiene el transporte colectivo que tienen en AMBA y con sus impuestos subsidiaba. Bueno, se pagaba el 64%. Ahora se está pagando entre el 24 y el 26%. Es decir, que nosotros, si la tarifa, o sea, si lo que gastamos de luz, por ejemplo, son 100 pesos, el usuario está pagando 24 o 25 pesos. Y el resto lo paga el Estado. Y que le quede claro a la gente, o sea, el Estado somos nosotros, con nuestros impuestos, cada vez que vamos al súper, cada vez que tomamos un café, cada vez que comemos algo, cada vez que compramos cualquier cosa, cuando pagas el IVA, cuando pagas todos los impuestos. Entonces, no hay político bueno que dé su plata, sino los políticos administran lo nuestro. Y ahí está el punto. No es que ellos son buenos. No es que dan plata, se la llevan. Bueno, pero el punto es que hay... A ver, muy delicado esto. Y acá, cerrando un poquito el tema, yo soy optimista, ¿por qué? Porque las redes sociales han desmitificado todo eso. Es increíble lo que son las redes sociales. Entonces, hay un conocimiento y hay una educación financiera, más que financiera, económica, política, que ya se dan cuenta de que todo sale. O sea, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, decían. Y bueno, justamente eso es lo que estamos viendo. Ahora lo que pasa es que estamos viendo que lo pagamos nosotros y decimos, che, yo le quiero pagar realmente el colectivo o parte del colectivo al que vive en Capital Federal, yo le quiero pagar parte de la tarifa de gas. No, ¿por qué yo lo tengo que pagar? Prefiero pagárselo al salteño que vive acá en Asentamiento de La Paz y que compra la garrafa a precio de mercado, no digamos internacional, pero de mercado, y que no tiene ningún tipo de subsidio. Y cuando él va al súper, paga los impuestos con lo que paga. Yo creo que le expliquen a la gente algo porque la gente se asusta con el aumento de precios, ¿no? Piensa que es una estafa que se permita que aumentan los precios. Y es razonable que la gente piense así porque tiene poco dinero en el bolsillo y el poco dinero que tiene no vale, ¿no? Entonces, le cuesta pagar la luz, le cuesta pagar el gas, le cuesta pagar a los chicos del colegio, le cuesta mandar a los chicos al colegio o el transporte o comer. Por ejemplo, en Uruguay, para tomar un país vecino que anda mucho mejor que nosotros, la nafta cuesta muchísimo más que nosotros. No sé si llega al doble, pero cuesta mucho más. Sin embargo, el uruguayo carga nafta sin problema, no se queja y puede asumir, digamos, sin mayor sacrificio el costo de la nafta, como el costo de un bife, de una comida en un restaurante, sí, o de una cuota de un colegio, o del colectivo, o de un taxi. Porque en Argentina vienen los aumentos de sueldo
ahora piden, o ya se logra, digamos, un 131% de aumento, por ejemplo, los camioneros, 50 aquellos, 30 el otro, y seguimos pidiendo aumento. ¿Y qué ocurre en el mercado? El empresario tiene que pagar hasta donde pueda pagar, porque llega un momento que el empresario no va a poder pagar los aumentos, pero ¿qué hace con eso? Lo traslada a precios.